Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el doctor en ciencia política, nuestro analista Cristian Zamorano. Así, en calentito vamos a analizar los resultados de la elección de ayer. No han pasado ni siquiera 12 horas y ya estamos conversando con Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo va Iquique? Muy bien, Iquique, sí, no vamos a hablar de política, digamos, pero los resultados, por supuesto, sorprendieron en nuestra ciudad. Hasta este minuto, Cristian, te comento que el CERVEL da por elegidos a dos candidatos del Partido Republicano en la región, ¿cierto? Ninochka Payauna Vilca y Sebastián Parragués González. ¿Ah? Se habría perdido entonces la candidata de Unidad para Chile, Romina Ramos Rodríguez. Partamos con un análisis general de qué te pareció esta elección y no sé, por la sorpresa, se veía venir, como dicen. Cuéntame. No, yo creo que se veía venir, sí, como el estallido también se podía adivinar, bien que no en esas proporciones. No hay fenómeno social o electoral que sea absolutamente espontáneo. Es decir, hay que recordar que si bien perdió la segunda vuelta, José Antonio Caz fue uno de los candidatos de derecha más votados en segunda vuelta, para empezar. Luego está la votación del rechazo, que es la votación la más votada de toda la historia electoral de Chile. Hay una configuración de voto obligatorio que vio nunca tanta gente ir a votar a las urnas en este país. Y ahí ganó el rechazo, que podemos pensar que el voto de casa estaba dentro del rechazo. Y hoy en día vemos que se partió a raza en la composición del Consejo Constitucional. Por ende, hay una dinámica que viene desde ya hace varios años y yo creo que también acá los que pueden un poco sentirse también responsables de aquello y porque hay que integrar ese factor en el análisis es el desempeño del gobierno y de los oponentes, de los que hoy en día sienten ofuscado o asustado por esta cifra de republicanos. Yo creo que ahí también hay responsabilidades que deben asumirse. Sí, Cristian, de alguna manera se reproduce este 62-38, creo que es 63-37, o sea, es Sí, sí. prácticamente calcado los resultados, digamos, del 4 de septiembre. Sí. Absolutamente, porque justamente estamos en una situación de statu quo a ese nivel. Es decir, hay un sector del país de connotación de izquierda que está conociendo un cambio generacional de partido, una reconfiguración, que de algún modo se mantiene en su cifra o si no la está perdiendo un poco de aquello. Entonces, a partir de ahí, yo creo que lo que se debe tener claro es que quizás la manera de enfrentar este fenómeno que algunos califican de populismo, yo creo que en este sentido no se han encontrado la respuesta exacta para frenar este auge de este tipo de ideología, de este tipo de hacer política, de estos discursos. Y yo creo que eso se relaciona con la praxis, con la manera de cómo se plantean las problemáticas, cómo se plantean ante la problemática, y todo un discurso que había antes, una aproximación humanitaria, intelectual, de buenos sentimientos. Bueno, hoy en día tú te das cuenta que no es fructuosa y que de algún modo tampoco se tradujo en la manera de hacer política en lo real, y por ende eso te llama un castigo electoral, porque la política que es más allá de cualquier definición, que es el arte de gobernar, la política es la gestión de lo real o la sensación que se está gestionando lo real, tiene que percibir una sensación de gestión de lo real el ciudadano común y corriente. Y yo creo que en este caso está muy en deuda el gobierno actual porque no supo frenar los tópicos y las soluciones propuestas por una ala muy dura de la derecha. Sí, se habla, Cristian, de un electorado que es pendular, de un electorado que elige, ¿cierto?, a Piñera porque le promete una serie de cosas, después se desencanta rápidamente y vota por Bachelet, vuelven a votar por Piñera, vuelven a votar por Bachelet. O sea, de alguna manera la gente quiere soluciones, ¿cierto?, en el corto plazo, quiere soluciones efectivas y cuando los gobiernos no dan el ancho, inmediatamente le da vuelta la espalda, digamos. O sea, aquí ahora, ¿cierto? Se perfila José Antonio Caz como probablemente presidenciable y probablemente presidente, ¿cierto? Si las cosas fueran una fotografía en el día de hoy. Y bueno, y él está prometiendo resolver una serie de cosas que sabemos no son fáciles de resolver, digamos, delincuencia, la delincuencia Sí. no se va a acabar de un día para otro, el fenómeno migratorio no se va a acabar de un día para otro, y la gente le compra, entre comillas, bastante fácil a los candidatos que vienen a resolver los problemas, teóricamente,
y que se instalan, digamos, como presidenciables. Mira, en 2 minutos va a ser difícil de responder, pero yo creo que el experimento chileno, porque es un experimento de un punto de vista económico, y eso atrae obligatoriamente una configuración social novedosa, un fruto de ese experimento económico, es una mezcla híbrida de muchos, que tiene muchos aspectos, yo creo, tradicionalista como moderno, entre comillas. Es decir, yo creo que la configuración clasista del país nunca fue realmente combatida, a pesar de que hayamos conocido unos 30 años de democracia con partidos supuestamente progresistas. Yo creo que los clichés del clasismo chileno están aún muy en vigor, a pesar de 30 años de democracia. Siempre hay un racismo, inclusive el color de piel, el color de los ojos, los apellidos son muy importantes y no cambió nada la democracia. Pero por otra parte también esta modernidad que trajo el libre cambio, la apertura de fronteras, también permitió tener acceso a muchas cosas en Chile en cuanto a tecnología y en cuanto a comunicación. Y yo creo que esta voluntad que todo se obtenga en lo inmediato, en la inmediatez, que tiene mucho que ver con las redes sociales, con Facebook, con Instagram, donde el concepto de inmediatez, el concepto de tiempo se redujo. Me señalaba, digamos, cierto, que la gente está acostumbrada a estas soluciones inmediatistas, digamos, que quiere resultados en el corto plazo, en el fondo. O aspiran a aquello. Hoy en día tú eres militante político porque subes una foto en Facebook y pones un like en un comentario o retuiteas algo. Entonces ves que es inmediato, es absolutamente fútil, no tiene mucha sustancia. Por ende, hay esa voluntad que haya resultado inmediato. Y eso es peligroso de un punto de vista cívico y de un punto de vista democrático porque la inmediatez no es propio de la democracia. No es el aspecto primero de la democracia. Por ende, acá la solución represiva a un fenómeno como la delincuencia es la más sexy, la más atractiva, porque efectivamente tendrá efecto inmediato, lo que puede atraer consecuencias a nivel de respeto de libertad fundamental o cosas así, pero no importa porque tendrá los resultados inmediatos. Entonces quizás las finalidades justificarían los medios. Y por eso es peligroso, y por eso el populismo está creciendo, porque hoy en día, al fin y al cabo, la modalidad importa poco, lo que importa son los fines. Y yo creo que eso marca un declive de la democracia liberal. Y para mí las cifras Sí. de republicanos corresponden a ese fenómeno. Es decir, Chile no va a escapar a esa ola que llama a un gobierno más autoritario. Y de algún modo, de manera desafortunada o afortunada, depende de la postura de cada uno, es el pueblo que se manifestó. Volviendo al tema, a la coyuntura política, Cristian, el escenario cambia absolutamente. Estaba viendo las cifras, 60.000 votos prácticamente, 60.000 votos sacaron los republicanos en nuestra región. Con eso podrían tener el municipio, podrían tener la gobernación, podrían tener diputados, podrían tener senadores. ¿Cómo ves el escenario político no solo en Iquique o en nuestra región, sino que a nivel del país? O sea, cambia absolutamente, se van a despertar los apetitos, me imagino, ¿cierto? Que son naturales y consustanciales a la política. Y por otro lado, ¿cierto? Los actuales alcaldes, las actuales autoridades elegidas, ¿cierto? Los diputados, los senadores, en fin, van a tener una competencia que no tenían hasta ayer, digamos, ¿cierto? Una competencia nueva, un nuevo escenario. Mira, yo creo que como tú dices, acá también no hay acá se está incriminando sobre todo los electores, el pueblo. Yo creo que como tú dices, también los actores que hoy en día deben considerar la emanación de este movimiento popular, porque es popular lo que pasó con Republicanos, también tienen una parte de responsabilidad los actores que ya estaban en el juego. Yo digo, nadie asumió lo que pasó con la Convención Constitucional. Fue porque se pidió mucho, fue por la desinformación del rechazo, fue porque le metieron cosas falsas a las cabezas a los ciudadanos, pero también a un momento dado los que llevaban la batuta también tienen que interrogarse, porque lo mismo que hacían tomas y paros en las universidades, que siempre desobocaban estrictamente nada en las universidades, lo hicieron también a nivel país, me da la impresión. Y esta vez deben asumir lo que propusieron durante un momento dado y en realidad una vez en el poder no logran a concretar lo que se pidió, lo que prometieron. Eso, y también hay todo un discursillo buenista que no llegó a ninguna parte. Es decir, también eso para mí también merece una sanción o a lo menos un mea culpa. Y en Iquique está el sorismo, está la concertación que siempre estuvo con el sorismo, después no estuvo en contra, está el Partido Socialista que tuvo figuras, hasta un presidencial de todo el Partido Socialista, tienes el PPD, tienes la DC que hoy día está muriendo, yo creo que está más allá de respiración artificial, con la respiración artificial. Todos ellos tienen que tener, a un momento dado, plantearse un caso de conciencia. Si al momento dicen, ¿qué hicimos mal? Ok, Cristian, bueno, este tema da para largo, ¿cierto? Vamos a tener oportunidad de seguir conversando, por supuesto. Quiero agradecerte, ¿cierto? Este análisis, si bien en caliente que hicimos,
de las elecciones, bueno, y va a haber mucho tema para conversar. Muchas gracias. Chao. Ok. Pues, Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con el doctor en Ciencia Política, Cristian Zamora.